Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día 27 de mayo del 2020. Como todos los días, esperamos que se integren los alumnos. Esperamos que haya una buena respuesta por parte de ellos. Veamos quién se va a integrar, quién está en la antesala. Cada día son menos, pero bueno, la cuestión está difícil. 2020 va a quedar en la historia como un año de pandemia y lo vamos a recordar por mucho tiempo. Incluso este tipo de actividades puede ser que queden permanentes y a partir de ahora tengamos periodos alternados de trabajo. Bien, esperamos que alguien se integre y vamos a decir cuál es la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy es entender cuáles son las unidades que se utilizan en la cuestión de la potencia y del momento. Y además, las equivalencias entre algunas expresiones de energía, potencia y eso que llamamos impulso. El impulso es una fuerza que se aplica durante un tiempo muy corto a un cuerpo, a un objeto, a una masa o a alguna situación. Y esto es lo que relativamente en los laboratorios de energía de alta velocidad o de donde se pretende saber de las partículas subatómicas, el impulso, los choques destructivos, ya no hay choques elásticos ahí a ese nivel micro. ¿Por qué? Porque pues una partícula, imagínense una partícula que se acelera de una manera electromagnética, se acelera y es dirigida hacia un objeto microscópico también, chiquitito, pequeño, donde van a estudiar después de la colisión qué elementos aparecen o qué subpartículas se desarrollan después del choque, pero a velocidades tan altas como la velocidad de la luz, cercanas a la velocidad de la luz. Y entonces tenemos nuestro modelo newtoniano, el modelo de Isaac Newton, que ayuda a entender lo que sucede en ese mundo de las partículas subatómicas y además las velocidades relativamente altas a la velocidad de la luz. Bien, empiezan a llegar los alumnos. Jesús, buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, Jesús. ¿Cómo se entiende como ajo? Bien. Ya empecé mi actividad un poquito hace como 2 minutos. Dije, bueno, pues no va a haber muchos alumnos y pues con los poquitos que podamos trabajar, bienvenidos, bienvenidos. Estoy hablando yo de la cuestión de la clase de hoy. Miércoles 27 de mayo, modelos matemáticos, sexto A. Y entonces, estamos en esta situación, nuestro súper grandísimo pizarrón. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Entender cómo se aplican algunas unidades de energía, potencia y momento. Las del impulso están integradas aquí en el momento, pero las de energía y potencia
están dentro de estos conceptos. Bien, ¿cómo es que llegamos a entender muchas cosas de los fenómenos físicos? ¿Cómo es que llegamos a entenderlo? Pues interpretando las leyes de Newton. Y hace un momento mencionaba que para cuando uno estudia los fenómenos físicos de las partículas, de los choques que no son elásticos, ahí, a esa altura o a ese nivel, cuando se presentan velocidades cercanas a la velocidad de la luz, imagínense 300,000 kilómetros en una unidad de tiempo, 300,000 kilómetros en un segundo. La luz es capaz de viajar a eso. A veces no se nota porque, por ejemplo, prendemos una lámpara ahorita en este medio donde la luz del sol predomina, pues a lo mejor esa luz no se ve ni a 2 kilómetros. En el día, en un desierto o en alguna parte plana, etcétera, no se podría ver a 2 kilómetros. Pero en un medio donde hay vacío, por decirlo así, hay oscuridad y donde solamente se refleja la luz cuando hay un objeto y ese objeto es alumbrado, por ejemplo, con la luz del sol, bueno, pues está recibiendo una cantidad de radiación tan grande como el área que está expuesta a eso. Y entonces se pueden hacer muchos cálculos, pero en particular cuando hay colisión, cuando hay un choque de fotones, por decirlo así, con una superficie de X cantidad o X material, o etcétera, ese choque de fotones que viene del Sol y algunas otras partículas de alta energía, puede ser que sean capaces de erosionar la superficie de este objeto que está expuesto al Sol, a la luz del Sol, pero ahí afuera en el espacio. Entonces, la mecánica de Newton es una forma de ayudarnos a entender lo que sucede en escalas diferentes. ¿Cuáles son las escalas? Pues la escala atómica, subatómica, pero lo que varía son las velocidades de los impactos que hay entre cuerpos. Y entonces, ese tipo de física de alta energía y de altas velocidades las explican algunos principios, por ejemplo, el de la relatividad, el principio de incertidumbre de algunos físicos modernos, en donde la mecánica de Newton ya queda un poquito rezagada debido a que es una mecánica aplicada a cuerpos macroscópicos relativamente comparados con el choque de partículas en un laboratorio donde hay cierto objeto en cierto punto y a ese objeto se le va a bombardear con algunas partículas cargadas o aceleradas electromagnéticamente y entonces alguna de esas partículas con las que está siendo bombardeado va a llegar a chocar en un momento determinado con lo que se tiene en este punto y entonces imagínense que si solamente vamos a bombardear con una sola partícula, puede ser que no le demos que pase a un lado por alguna situación. Pero si hay un bombardeo de partículas a nivel subatómico o atómico, y entonces alguna de ellas va a chocar y alguna de ellas, al momento de chocar, genere un fenómeno de ruptura del átomo, del neutrón, del protón o de lo que esté ahí, y entonces nos va a dar algún resultado. Subpartículas o elementos que van a vivir
milésimas de segundo, centésimas de segundo. ¿Y cómo se van a registrar? Bueno, pues con dispositivos de alta velocidad. Ahí es donde entra la física de partículas de alta velocidad, principio de incertidumbre, el principio de la relatividad, etcétera, el principio de la mecánica cuántica y todo eso, que es un mundo maravilloso de estudio. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a darle, vamos a dejar de soñar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es entender las conversiones que hay entre las unidades de energía, de potencia, de impulso, y en el impulso está integrado la fuerza aplicada a un periodo tiempo que genera además un cambio de momento. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Bien, vamos a ver cuáles son las equivalencias. Por ejemplo, un joule, aquí está. O, por ejemplo, un watt. Cuando hablamos de watts, no solamente está relacionado con la energía eléctrica. Cuando hablamos de watts, está relacionado con algunas otras unidades, por ejemplo, un joule sobre segundo. Y entonces tiene que ver con unidades de erg sobre segundos. Un joule sobre segundo es equivalente a, observen, 10 a la 7 erg sobre segundo. Y entonces ya hay una primera conversión, un watt, pero el watt es una unidad de potencia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a preguntarnos qué es un joule. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Un joule es una unidad que nos dice que su equivalencia es igual a un newton por metro. Y entonces, newton por metro, fuerza por distancia, ¿a qué será equivalente, Jesús? Un joule igual a un newton por metro y por lo tanto fuerza del newton y distancia de metros. ¿A qué será equivalente esto? ¿Un joule? ¿Quién me dice? Samuel Telles. Un Newton, ¿no? Mi época ¿Perdón? favorita del A un año. Newton. Ahora te gusta la Navidad. Pero observa, dice que un joule es equivalente a un newton por metro. Y entonces, ¿cuál será la equivalencia del joule si estamos diciendo que el newton es fuerza y el metro es distancia? ¿A qué será equivalente esta unidad? Joule. Y además observa que más adelante ya dice algo más. El newton está expresado en esta parte de aquí y además la distancia está aquí en metros, ¿no? Y entonces, un joule, ¿a qué será equivalente? Fuerza por distancia al trabajo. Trabajo es un joule, ¿sale? Y entonces, trabajo por unidad de tiempo, trabajo por unidad de tiempo es potencia. Y esto lo vimos en la clase de ayer. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entonces, un joule, fuerza por distancia, fuerza en newtons distancia, es equivalente al trabajo. ¿De acuerdo? Pero luego decimos que, aquí está la pregunta. Observen, ¿qué dice aquí? ¿Lo puedes leer, Samuel? Esta pregunta. ¿Qué es un joule, no?
¿Qué es un joule? Sale. Si ya dijimos que un joule tiene que ver con fuerza y distancia y que su equivalencia es en trabajo, ¿qué será un joule? Pues es una expresión que equivale al trabajo realizado por una fuerza aplicada a una distancia. Ya dijimos entonces, joule, unidades de trabajo. ¿Qué es un joule? Es una unidad derivada. Escriban eso, por favor. ¿Qué es un joule? La respuesta es unidad derivada de la energía. Unidad derivada de la energía. ¿Sí? Y entonces decimos que en física existen muchas unidades de energía. En física existen muchas unidades de energía. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a saber cuál es una unidad de energía? El watt. El watt es relacionado de la energía eléctrica y por lo tanto, cuando esa energía eléctrica está aplicada, etcétera, por unidad de tiempo, pues se convierte en potencia, ¿no? Y entonces el watt. Pero cuando hablamos de watts, ¿a qué está referido y a qué? ¿Cuál es su primera asociación cuando ustedes hablan de watts? ¿A energía eléctrica? ¿Fuerte? ¿A energía eléctrica? Con la energía eléctrica. Muy bien. Y entonces la energía eléctrica la relacionamos también con otro tipo de energía. ¿Cuál es la otra unidad de energía con la que relacionamos la electricidad? ¿Por qué nos quedamos ciegos? A veces. Porque la energía eléctrica está asociada a la energía luminosa. Y entonces, un foco de 60 watts, pero de los ahorradores, imagínate, ¿qué cantidad de luz nos van a aportar? En casa de ustedes no tienen focos de esos grandotes, de los que están alumbrando el patio, pero que son ahorradores. Y entonces hay unas lámparas así de esas que vienen en espiral, grandotas que son de 60, 70 y 85 watts, pero son así grandotas de los focos ahorradores. Y entonces ya tenemos una de ellas. Las unidades de energía, también en joules, y en energía eléctrica, y en energía luminosa, también tiene que ver con otra unidad de energía. ¿Cuál? ¿Mecánica? ¿La energía qué? ¿Mecánica? Calurosa, la energía calorífica. ¿Sale? Y entonces ya tenemos tres: energía eléctrica, energía luminosa, energía calorífica. Y hay otro. Cuando nosotros comemos, tomamos algún refresco, algo, en la etiqueta de lo que estamos consumiendo existe una unidad energética. ¿Cuál es esa unidad energética?
las calorías. Y entonces las calorías son otro tipo de energía o unidad calorífica. Bien, estamos aquí. Muchas unidades de energía. Por ejemplo, aquí, un joule equivale a 0.239 calorías. Un joule equivale a 0. Es menos que una caloría, es casi un cuarto de caloría, un joule. Observa, 0.25 sería un cuarto. Pero también es equivalente, observa, ¿cuáles son estas unidades? 2.7700 o 780 por 10 a la menos 7 kilowatts hora. ¿Qué quiere decir eso? Si está expresada en kilowatts hora, ¿qué querrá decir eso? Y también la unidad de caloría. ¿Qué significará eso? Significará que la energía eléctrica se puede transformar en calor cuando, pues en una parrilla eléctrica, cuando la energía eléctrica pasa por una resistencia y esa resistencia se pone al rojo vivo y es la que utilizamos para calentar algún líquido allá cuando estamos en algún lugar lejano, ¿no? Y entonces no tienen leña, no tienen carbón, no tienen gas, pero tienen una parrilla eléctrica o incluso nuestra cafetera, nuestro horno eléctrico en casa que lo conectan y es capaz de calentar agua, hervirla y demás. Entonces, la energía que se transforma de energía eléctrica se transforma en kilowatts horas y esos kilowatts horas son equivalentes a calorías y además a joules. Y entonces, estas unidades, en términos generales, tienen que ver con el trabajo mecánico, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no sé si en física les hablaron de cómo el movimiento mecánico transmitido a algún líquido o a algún sólido o algo, alguna cosa que sea medio viscosa. Entonces, el movimiento mecánico va a generar un movimiento de partículas internas y puede calentar donde se está moviendo. Entonces, no sé si ustedes han sentido que ponen a funcionar su licuadora y la licuadora está girando las aspas con las que cortan. Y si pudiéramos hacer el experimento, tomaríamos un termómetro, pondríamos a licuar esa cosa y ver qué cantidad de calor después se desprende. Y entonces hay un equivalente mecánico del calor, un equivalente mecánico del calor cuando se pone a funcionar un horno de microondas, por ejemplo. Y entonces, esa equivalente de mecánica del calor es uno de los principios que algunos utilizaron para el diseño de los hornos de microondas. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Y entonces, la equivalencia mecánica del calor tiene una expresión muy interesante. ¿Qué les parece si dejamos de tarea que ustedes busquen esa información del equivalente mecánico del calor? Entonces lo vamos a poner aquí. Tarea. Equivalente
mecánico del calor. ¿Dónde se aplica? ¿Y quién lo aplicó? ¿Sale? Entonces, este es un concepto de física. Y yo lo pregunto porque a mí me parece muy interesante eso cuando ustedes, no sé si estudiaron la cuestión del calor específico de un objeto, de un cuerpo, etcétera, y todo el conocimiento derivado de ese tema cuando estudiaron los aspectos de el calor que se transmite de un objeto a otro y cómo se transmite, ¿sí? Y entonces, a mí me parece muy interesante esta parte y por lo tanto, pues, le damos un poco de sentido a la equivalencia mecánica del calor. Cuando las personas están haciendo nieve, están moviendo el bote y afuera del bote de aluminio, metálico, hay hielo. Y al hielo le ponen sal y esa sal no permite que se derrita rápido el hielo. Por lo tanto, están moviendo todo el bote o están moviendo un agitador al interior del bote donde quieren que se haga nieve o helado y entonces se transmite el frío o el agua o lo que tengan aquí que se está moviendo, al estar en contacto a través del bote metálico, está en contacto con la temperatura del hielo, y esa temperatura se va a transmitir a el líquido que está dentro del bote y a mediano plazo, con el tiempo, va a haber nieve de este lado o helado de este lado. Por lo tanto, ese es el equivalente mecánico del calor. Sale. Vamos a ver con qué unidades se trabaja el momento. ¿Cuál es el momento? Pues el momento está derivado del impulso. Acuérdense, les recomiendo que vean alguna película de Bruce Lee. Bruce Lee utilizaba ese concepto de momento o impulso y entonces a sus adversarios les pegaba, ¡pum! Y era capaz de lanzar a un adversario 1 o 2 metros para atrás, aun cuando estuvieran haciendo fuerza, él no los iba a empujar, los iba a impulsar. Y entonces el impulso de este golpe o el impulso de este empujón era el que mandaba más o menos la cuestión de la fuerza al objeto que quería mover. Un impulso, un impulso. Si queremos mover un carro y nos apoyamos en él y estamos tratando de empujarlo, no, tenemos que dar el impulso, pero el impulso es para generar el primer movimiento. Acuérdense cómo sacamos los carros de un atolladero, le damos un impulso, lo movemos tantito, regresa, volvemos a empujar y empieza a crecer esa fuerza con la que vamos a sacar el carro. Porque si estamos empuja y empuja y empuja y empuja, nunca lo vamos a sacar. Entonces, el impulso o el momento tiene que ver con la masa y una velocidad. La masa no cambia y una velocidad, la del empuje. Y si hay un cambio de momento, estamos hablando de impulso. ¿Sale? Si hay un cambio de momento, este es el momento y entonces es la masa por la velocidad. ¿Y dónde se ve? Pues en la explosión de un ¿cómo se puede llamar? En la explosión de un cañón y en otras partes. El impulso, el momento, masa por velocidad. Masa por velocidad igual a momento. ¿Y dónde se estudia? Ya lo dijimos en clases anteriores, se estudia en balística. Cuando una bala
tiene cierta forma, cierta densidad de material o peso y además recibe un impulso, es capaz una bala de viajar a velocidad mayor que el sonido o menor que el sonido, subsónica o supersónica. Y entonces, esto que estamos hablando ahorita de el momento como la velocidad aplicada a una masa, entonces se puede estudiar en la cuestión de balística, en la cuestión de otras. ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? Escriban esa pregunta, por favor. Ya tenemos la tarea. Ahí está, para quien acaba de llegar. Marco Antonio, bienvenido. Ahí está. La tarea, investigar la equivalencia mecánica del calor. ¿Cuál es esa equivalencia mecánica del calor? Acuérdense, son tareas especiales para ustedes. Y luego otra tarea, otra pregunta. ¿Qué es el momento? El momento es parte de un impulso, es parte de lo que lleva ya un cuerpo cuando ha sido impulsado, cuando ya se empujó, ya se aventó y va en trayectoria aquí. Ese cuerpo se puede aventar con una velocidad constante. Si hay una aceleración, bueno, pues ya estamos hablando de un cambio de momento y en un momento determinado, cuando va a haber cambio de velocidad, entonces está recibiendo un impulso. Pero si ya hubo un impulso y entonces va viajando esa cosa, una piedra, por ejemplo, la aventamos. En el momento que la soltamos, recibió el impulso, pero esa piedra va viajando y va dirigida a la ventana de un vecino que nos cae mal y entonces queremos romper el vidrio y entonces la piedra lleva un impulso, perdón, un momento. Y esa piedra, como no va cambiando de velocidad, lleva ese concepto de momento, masa por velocidad, y se pregunta, ¿qué es el momento? Pues es una fuerza aplicada a un momento determinado o un tiempo determinado, pero que no va a haber cambio de velocidad. Entonces, la masa por la velocidad, kilogramos, la velocidad en que está, metros sobre segundo, kilogramos, metros sobre segundo, son las unidades de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el momento? Son unidades de fuerza que lleva a un objeto que se va moviendo. ¿Sale? Ese es el momento. La masa está medida en kilogramos, la velocidad metros sobre segundo, pero sobre segundo, no al cuadrado. Y entonces son unidades de kilogramos, metros sobre segundo, pero entonces no serían unidades de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra pregunta. Y a lo mejor es una pregunta de examen. Escriban la pregunta para un examen posterior. Y ya nos estamos acercando al tiempo de los exámenes. Marco Antonio, ¿qué opinas de la clase de hoy? Pues llegué casi hasta el final. Sí, pero con lo poquito que has escuchado, la clase de hoy es entender cuáles son las conversiones en las unidades físicas. En este caso, hablamos de potencia y la potencia está expresada como joules sobre segundo o sobre tiempo y tiene una equivalencia en unas unidades que le llaman erg sobre segundo. Un watt es equivalente a un joule sobre segundo. ¿Pero qué es un joule? Es un newton por metro. Y el newton son unidades de fuerza por metro. Pero fuerza por distancia
Las unidades del Joule son equivalentes a las unidades del trabajo. Bien, y luego hablamos, un Newton es equivalente a 1 por 10 a la 5 dinas. Y entonces ya estamos utilizando algunas unidades de conversión y luego preguntamos, ¿qué es un Joule? Lo dijimos aquí arriba. Es la expresión del trabajo, pero en otras unidades, ¿de acuerdo? Y esas otras unidades son las de la fuerza por distancia. Y entonces vamos aquí a otro tipo de situaciones. ¿Qué es un Joule? Unidades derivadas de la energía. En física existen muchas unidades de energía y preguntábamos, ¿cuáles unidades de energía? Energía eléctrica, calorífica, mecánica y otras. Y de ahí salió la tarea para buscar el equivalente mecánico del calor. ¿Dónde se estudió y por qué se estudió ese equivalente mecánico del calor? Y luego ya nos fuimos a otra aplicación, que es el momento. ¿Cuáles son las unidades del momento? La masa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Por lo tanto, estas no son unidades de fuerza, porque si fueran unidades de fuerza, entonces tendrían que ser kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y como no tenemos segundos al cuadrado, entonces las unidades del momento son otras. Kilogramos, metros sobre segundos sencillos. Y hasta aquí estamos en nuestra clase de hoy, pero una clase que nos invita a recordar las equivalencias de otras expresiones y nos invita a buscar qué y cómo se relacionan en física las unidades derivadas de la segunda ley de Newton: energía, fuerza, potencia, momento, impulso y cambio de momento. Y entonces todo esto hace una madeja que se está relacionando entre ella, pero que al utilizar diferentes expresiones, también tenemos sus equivalencias. Un kilowatt o un watt es igual a un joule sobre segundo. Y entonces tenemos miles de watts en un tiempo en una unidad de tiempo en horas. Sale. ¿Qué opinan Samuel Telles y hermano? Digan algo. ¿Qué opinan de la clase? Pues son entretenidas, ya habíamos dicho eso. Bien. Es como un mago que saca de un sombrero, saca algunas y que son trucos. Pero aquí en física son equivalencias, conversiones, Creo que equivalencias de unidades y expresadas desde la perspectiva de las unidades de fuerza por distancia, fuerza sobre tiempo, etcétera. Y entonces es mágico lo que podemos hacer cuando podemos manejar un poquito la equivalencia entre unidades o el desarrollo de una unidad, por ejemplo, la es energía de importante. los watts expresada como energía mecánica, como energía calorífica u otro tipo de energía. ¿Alguna observación? Pues creo que por lo que veo, lo que usted habla es de que es importante como con la conversación de joules, de newtons a su fuerza, ya que pues en algún momento llegamos a tener en exámenes las conversiones. Y creo que usted trata de darnos a entender o repetirnos lo importante que es. Sí, exacto. Entonces,
hagan su formulario, hagan su tabla de equivalencias. Yo lo iba a presentar aquí, lo iba a hacer aquí, pero me quedé un poco de tiempo en esta parte. Un joule equivalente a 0.239 calorías, equivalente a 2.77.8 por 10 a la menos 7 kilowatts hora. Y entonces, aquí está expresado lo de la energía eléctrica y aquí está expresado lo de el calor. Una Coca-Cola nos la tomamos bien fría, pero pensamos que nos refresca, pero cuando deje de haber ese calor, y entonces ese calor nos va a generar otro. Permítanme. Sí, diga. Buenas tardes. Bien, aquí tratando de chambear.